Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a Imposibles Improbables. Bienvenidos a Imposibles Improbables, un podcast de magia, ilusionismo y prestidigitación para personas normales. Si te gusta la magia, pero no eres mago, si no eres mago, pero te gustaría conocer los intríngulis del mundo de la magia, este es tu podcast. Mi nombre es Borja Meyer, soy mago, míope y el director, aún no sé cómo, de esta aventura audiofónica. Antes de entrar en materia, saludamos a los integrantes del equipo de Imposibles Improbables, de los creadores del mítico podcastizo, que desde aquí os recomiendo encarecidamente, profesor Balnadú y Sara Black. Ellos ponen la infraestructura, la logística, la técnica y la voz profana o no maga de este programa. Hola, profesor Balnadú. Hola, Borja, ¿qué tal? Hola, Sara Black. Hola a todos. También está con nosotros de cuerpo presente, es decir, vivo, mi maravilloso amigo y prestidigitador absurdo Diego Muñoz. Él aportará la visión mágica del programa, será colaborador indispensable y llevará nuestro Twitter @improbables. Hola, Diego Muñoz. Hola, ¿qué tal? Y por último, y no menos importante, y hoy en este segundo episodio sí presente, mi amigo y también mago Robert Sweet. Él se encargará de nuestra plataforma web www.imposiblesimprobables.com, que os invito a visitar. Hola, Robert. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De nuevo, gracias por escuchar y empezamos. Entramos en el cuerpo, en el núcleo del segundo programa de Imposibles Improbables, y lo hacemos con el mayor experto en historia de la magia en nuestro país. Y suerte la mía, buen amigo. Hola, don Ramón Mairata, y bienvenido a Imposibles Improbables. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, y bueno, contigo ya fantástico. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Fantástico también. ¿Preparado para la entrevista? Encantado. Bien. Bueno, te hemos traído, como ya hemos adelantado, por tu avanzado conocimiento y tus numerosos estudios respecto al tema de este episodio. Y es que hoy hablamos de historia universal de la magia. Pero antes de entrar en materia, la fotografía audiofónica de Diego Muñoz. Bueno, aquí Diego. Os quiero hablar un poco de este joven que a lo largo de su vida ha hecho muchísimas cosas. Os presento a Ramón Mairata. Nació en Madrid en 1952. Es un escritor, poeta, novelista, guionista de espectáculos de teatro y televisión español. Y es un especialista en la evolución e interpretación cultural del ilusionismo. Junto con Juan Tamariz fundó la editorial Fraxon, especializada en magia. Además, imparte cursos de literatura para varias universidades norteamericanas y de historia del ilusionismo en el Centro Universitario María Cristina del Escorial. Respecto a todas las obras publicadas, no las voy a nombrar porque estaremos aquí toda la tarde. Luego nombraré alguna de las últimas que ha publicado que son fabulosas. Trabajó como antropólogo en el antiguo Sáhara español en pleno proceso de descolonización. Imparte cursos de literatura española del siglo de oro y moderna y contemporánea para universidades norteamericanas, como hemos dicho antes. Y en el 2017 recibió en el Festival Internacional Mágico de Granada, el Hocus Pocus, un premio, el premio Gran Hada. Respecto a las obras que quería nombrar, la última que ha publicado, si no me equivoco, es Fantasmagoría, Magia, Terror, Mito, Ciencia, sobre historia cultural de la magia, el desarrollo de las tecnologías del espectáculo y los orígenes del mundo virtual. Muy bien, ahí está esa fotografía audiofónica. Imagino, Ramón, evidentemente, que se habrá dejado algunas cosas, pero yo creo que para introducirte está bien, ¿no? Me he reconocido. Bien. Bueno, vamos a comenzar con esta charla sobre historia de la magia universal, es decir, no solamente de España, que a lo mejor la dejamos para otro día, y además precisamente por eso, ¿no? Porque tú eres uno de los grandes expertos. Vamos a comenzar por el principio, Ramón. ¿Cómo comienza la historia de la magia? Sé que puede ser complicado, pero ¿en qué momento podemos decir que sucede el pistoletazo de salida en el caso de que tengamos la oportunidad de marcar un punto de despegue de la magia de alguna manera? Bueno, vamos a hablar de hipótesis, claro es, ¿no? Porque en esos tiempos tan remotos no estábamos
ninguno de nosotros presentes, a pesar de la avanzada edad de alguno de nosotros como yo. La magia, como bien podéis imaginaros, es un arte escénico fundamentalmente, pero no siempre fue así. Hubo un momento en que era el arte sin nombre. ¿Por qué? Porque no se podía mostrar como arte. Estaba oculto. Los efectos eran evidentes, pero sin embargo no existía la conciencia de que formaban parte de una manipulación artística que los producía. Estaban integrados dentro de las primitivas religiones, las que Mircea Eliade, el gran experto en las religiones, conoce en general como chamanismo. El chamán era, en aquella época en donde dominaba no nuestro pensamiento racional, que se basa fundamentalmente en el conocimiento de las causas que provocan los efectos, sino una concepción mágica del mundo en el que la mayor parte de las cosas que sucedían por la intervención de fuerzas sobrenaturales, de espíritus del más allá. Y el chamán, en ese mundo, era la persona que servía como mensajero o correa de transmisión entre el mundo del más allá y el mundo del más acá. Entonces, el chamán normalmente acudía a toda clase de sistemas para tener una serie de experiencias supranormales que le hicieran tener visiones que identificaba con ese otro mundo, ¿no? Muchas veces utilizaba drogas, pero otras veces utilizaba sencillamente 20 horas seguidas cantando, mirando a los ojos a una persona tras haberse frotado los ojos con una pequeña pomada sacada de un árbol. Entonces, claro, al cabo de 20 horas ese hombre veía todo, era capaz de ver miles de visiones sorprendentes. Pero ¿qué ocurre? Que esas visiones las veía él, pero sin embargo los fieles, por así decirlo, las gentes a las que se dirigía el chamán, no habían tenido esa experiencia extrasensorial, con lo cual tenía que comunicarles esa visión. Y en ese momento acudía a lo que dentro del mundo de la antropología se conoce, es un nombre que le dio un antropólogo muy conocido llamado Marcel Mauss, el instante de la prestidigitación. Os pongo un ejemplo. Imaginad que el chamán tenía que curar a alguien. Entre nosotros, generalmente se acude a un específico que actúa sobre la causa, ¿no? Y entonces se consigue curar a través de una medicina, etcétera. En aquella época, no. El enfermo no sabía qué le pasaba. Imaginaos un parto difícil. Entonces, la explicación era que determinados espíritus estaban en el interior de su cuerpo luchando para, unos a favor y otros en contra, de provocar ese parto. Esa era la explicación. Pero claro, para que el enfermo viera esto, el chamán tenía que recurrir a una representación en donde utilizaba a veces máscaras, otras veces muñecos como los titiriteros, otras veces danzaba, otras veces cantaba, otras veces representaba algo. Y había un momento, es decir, este es el origen de la mayor parte de las artes y también del ilusionismo o prestidigitación. Había un momento en que tenía que demostrar al enfermo que el mal había sido extirpado, para lo cual hacía pues un pequeño escamoteo y hacía aparecer, por ejemplo, una culebrita negra que parecía extraída del cuerpo del enfermo y que representaba el mal, o sencillamente una piedrecita, o sencillamente una espina. Entonces, el enfermo visualizaba que se había producido la curación. En muchos casos se producía por efectos, evidentemente, de que le tranquilizaban a aquella mujer y tenía un parto normal, pero en otros casos no ocurría así. Pero en todo caso no era importante en aquella época el que realmente funcionara ese tipo de tratamiento, porque digamos que se vivía, en la mentalidad mágica, se vivía dentro de un mundo en donde todos los planteamientos eran simbólicos. Y por lo tanto lo que para el enfermo era importante era entender lo que le pasaba, asistir a ese proceso y visualizarlo. Es decir, que la magia en los primeros momentos, el arte sin nombre,
lo que hacía era fundamentalmente hacer visible aquello que era invisible para la mayor parte de la gente. Aquellas cosas que solamente existen en nuestra mente, los deseos, los sueños, los dioses, etc. Desde mi punto de vista, es el origen de la magia ilusionista. Claro, es como un origen muy funcional, ¿no? Que lo utilizaban los chamanes, ¿no? Los brujos. Y podemos determinar un origen en el que entra un poco el entretenimiento. No sé si, que es muy manido, ¿no? A lo mejor se ha comentado muchas veces, esos dibujos del antiguo Egipto en los que aparecía parece ser un mago que hacía los cubiletes y tal, un juego muy clásico de la magia para nuestros oyentes, pero no sé si hay algún punto en el que se pasa de tener una función, como tú decías, de hacer visible lo invisible, al revés, hacer visible lo invisible, a un punto de entretenimiento. No sé en qué momento se transforma en tiene esa función de entretenimiento. No hay un momento preciso y varía en todas las sociedades. Es indudable que la magia siempre ha estado en la magia ilusionista en una frontera ambigua. O sea, depende. La magia ilusionista depende fundamentalmente de la mente de quien lo recibe. Ocurre en la mente de quien lo recibe. Si la persona que la recibe tiene una concepción mágica como la que se tenía en el público de los chamanes, pues lo que percibirá es lo que percibía el público de los chamanes. Si tiene una concepción mágica mucho más racional, pues se encontrará con nuestra magia ilusionista. Entonces, en concreto, se puede decir, por ejemplo, que los testimonios que tenemos es que efectivamente, más que el grabado al que te has referido, que es un poco dudoso que sea el juego de los cubiletes, puede ser cualquier otra representación o juego, pero sí hay un papiro, el papiro Huéscar, que varios miles de años antes de Cristo relata las andanzas de un mago al que el faraón, que estaba súper aburrido, ahí vemos otra de las funciones de la magia, que es la que tú has dicho, entretener, pues llama porque ha oído hablar a su hijo de que hace una serie de prodigios, como por ejemplo intercambiar las cabezas, decapitar a una persona y ponerle otra vez la cabeza. Entonces este hombre acude, el mago y se encuentra con el faraón, que la primera cosa que hace es manda que vengan 2 prisioneros y ordena decapitarlos. Y dice, ya ahora luego les cambias las cabezas. Y entonces otro dice, esto funciona con animales, pero no con hombres. Hay que ver que todo aquello siempre tenía un valor simbólico. En realidad el relato lo que está contándonos es cómo el mago hace que no se produzcan sacrificios humanos, sino que sean sustituidos por sacrificios animales, algo que debió ocurrir en algún momento de la historia. Evoca ese momento. Pero así todo, lo que hace el mago en un determinado instante es fantástico, porque le pone a un buey la cabeza de una vaca y a una vaca la cabeza de un buey. Es un juego que hoy en día se sigue haciendo, no con un buey y con una vaca, pero no sé si recordáis, por ejemplo, en algún especial de Copperfield, cómo cambia la cabeza de un pato y una gallina, ¿no? Ese es un juego que en el 19 también lo hacía el Bosco, etcétera. Es decir, eso se sigue haciendo y pues ese es, digamos, el testimonio escrito más antiguo de la magia como entretenimiento. Y hay otro fantástico también. Hay un momento ya en una sociedad en donde ha crecido el racionalismo, como es la sociedad, tanto el mundo antiguo, griego y latino, ¿no? Pues en Roma hay un momento en el que este hombre, Séneca, acude al teatro y allí ve que actúan unos ilusionistas, que hacen justamente el juego de los cubiletes, que luego hablaremos cómo se llamaba ese juego en España. Y entonces dice una cosa que es maravillosa, Séneca. Dice, yo no sé cómo lo hacen esta gente, pero no me importa nada. A mí lo que me apetece es verlo, maravillarme y gozar de eso. Séneca era realmente el espectador ideal de magia y era un hombre que tenía ya una idea
de que efectivamente ese juego no era fruto de ninguna intervención sobrenatural, sino del buen arte y la inteligencia de los que lo estaban haciendo, que ya eran profesionales que actuaban en un lugar de recreación como es un teatro y que lo que producía era placer. Quiero preguntarle una cosa, una duda que me ha surgido. Normalmente en magia solemos decir que la magia más potente es la que surge a raíz de la necesidad. Por ejemplo, si vas por la calle y alguien te dice necesito hacerme un bocata y solo tengo bacon, por ejemplo, y de repente haces aparecer la barra de pan, es como, ahí está la verdadera magia. Entonces, esto está un poco relacionado un poco con lo que hablábamos al principio del chamanismo, ¿no? La necesidad de curar a una persona, que en este caso sería la necesidad de saciar el hambre, ¿no? Como era antiguamente en la Edad Media, hacían aparecer conejos y la sociedad evoluciona y actualmente ahora en vez de sacar conejos, pues volamos porque es como el sueño del hombre actual. Entonces, se podría decir que la magia por necesidad es igual que la magia por diversión. Bueno, es que la magia por diversión, esa palabra, digamos, está muy desprestigiada, pero realmente es absurdo. O sea, hay un determinado momento cuando la sociedad, de alguna forma, se racionaliza, y ya no solamente el hecho de que determinadas personas piensen racionalmente, sino que es que se organiza racionalmente la sociedad, algo que empieza a ocurrir en la sociedad nuestra, en China en otras épocas antes, pero en la nuestra a partir del siglo XIII, el mundo se vuelve muy racional, todo está organizado, como ahora, ¿no? O sea, que es que realmente no puedes dar un paso porque todo está completamente organizado, ¿no? Entonces eso crea en los seres en la mayor parte de los seres humanos, una cierta desazón. La desazón de que todo ya tiene una respuesta, de que tú no tienes ningún campo de libertad en el que actuar. Entonces, es cuando el ilusionismo se constituye como un arte escénico, cuya función sería precisamente la de volver a provocar otra vez la sensación de que hay algo inexplicable, de que hay algo misterioso, de que hay algo extraño, de que hay algo que nos conmueve totalmente y no podemos entender. Y esa es la misión que a partir de ese momento, ya como arte escénico, tiene el ilusionismo. Entonces, si os fijáis, está muy relacionado con eso que tú dices y con el eco de su vieja utilización en las antiguas religiones chamánicas y en las otras religiones, que también se utilizó en todas las religiones históricas. Porque detrás de cada juego de magia anida un deseo imposible. Y lo que el espectador ve muchas veces no es esa manipulación en donde vemos cómo un objeto cambia, se transforma o algo así, sino que está viendo o sintiendo una sensación. Os pongo un ejemplo. Cuando Houdini o cualquier escapista se libra de unas cadenas, pues caramba, tampoco es un espectáculo tan hermoso ese y tan bellísimo el ver a una persona quitarse unas cadenas. No, la fuerza de ese juego no está ni en la belleza del juego, ni en la habilidad del personaje, porque hace unas contorsiones incluso horrorosas, etcétera. La fuerza del juego es que estamos viendo cómo alguien se libra de algo que le oprime y sentimos esa sensación de libertad y liberación, porque nosotros en nuestra vida cotidiana también tenemos la sensación de que hay cosas que nos oprimen y nos gustaría quitarnos de encima. Y lo mismo ocurre cuando vemos, por ejemplo, ese juego maravilloso y sencillo, pero difícil y que transmite con una fuerza tremenda, del hilo roto y recompuesto. Bueno, lo que estamos viendo es ni más ni menos que el fin de la vida y la resurrección, el volver otra vez a realizar la vida. Y esa sensación es la que verdaderamente nos hace que porque es una pregunta que se hace cualquier historiador de la magia, son juegos, muchos de estos juegos, que se vienen haciendo casi desde los tiempos del papiro Huéscar, hace varios miles de años. Y dices, hombre, la magia que está protegida por el secreto. Muchas veces la gente que trabaja en el mundo del espectáculo sabe cómo se agotan
los efectos, porque se ven muchas veces, se repiten y pierden efectividad para son los mismos. Hay una serie de juegos que se siguen haciendo desde hace 4.000 años o 5.000. ¿Cómo es posible que aguanten? Porque es imposible que el secreto se haya podido mantener, es imposible. Pues aguantan porque tienen esta fuerza emocional detrás. Yo precisamente, al hilo de lo que estabais diciendo, yo como espectador creo que peco igual de ingenuidad y sigo siendo uno de esos, de los que quiere ver algo más allá de... La verdad es que desde que conozco a tantos magos me estáis dejando un poco compungido, porque veo que todos sois muy descreídos. Claro, como lo hacéis vosotros con vuestras manos, no parece que ninguno creáis que pueda haber algo más allá en algún momento en alguien. Yo sigo siendo de los ingenuos que creo que, oye, quién sabe, a lo mejor hay alguna cosa de estas, no digo estos trucos que conocéis, que obviamente no, pero bueno, he dicho trucos, perdón, quería decir juegos. La cuestión es, ¿no dejáis un poco de margen a una posibilidad sobrenatural o trascendente o como le queréis llamar? Pues mira, Manuel, ¿por qué quieres quitar el pan a los magos? O sea, no le piensa que cuando la gente creía que las cosas se producían por intervención sobrenatural, por ejemplo, cuando en la Edad Media se creía que era el demonio quien hacía los juegos, entonces nadie apreciaba la labor del mago. El mago era alguien despreciado absoluta y totalmente, y muchas veces perseguido. Es decir, los derechos de autor se los quedaba ese espíritu que producía la magia. Detrás de los juegos de magia hay muchas horas de ensayo, de trabajo, etcétera, y lógicamente y de buen arte. Y entonces, ¿por qué en un determinado momento vamos a exigir unas expectativas a la magia que no exigimos a la pintura o a la literatura? Es como si me dices, es que claro, a mí me decepciona que Cervantes pues no hubiera sido un ángel que bajó de los cielos y escribió el Quijote. Pues a mí no. A mí me encanta que un ser humano con su inteligencia y sus posibilidades sea capaz de construir algo tan maravilloso. Y a mí me parece absolutamente maravilloso que alguien sea capaz de imaginar un juego de magia, de transmitir esa sensación mágica al público, pero que sea él, no que sea el dios Akenatón o el espíritu de Satanás, ¿no?, quien hace esas cosas. Sí, bueno, sí, yo en realidad diferenciaba entre las dos cosas, es decir, sin quitarle ni mucho menos el mérito a los magos. Yo siempre he confiado en Satanás. Uy. No sé, yo sigo dejándole una ventana abierta a lo imposible. Bueno, de un modo resumido, porque claro, yo ahora mismo, Ramón, te diría, joder, vamos a recorrer durante horas y horas y horas toda la evolución de la magia desde el chamán original, en el caso de que lo hubiera, ¿no?, cuando comenzara todo aquello, ¿no?, hasta por ejemplo el premio que ha recibido Miguel Muñoz en este último campeonato del mundo, ¿no? Me gustaría que recorriéramos todo eso, pero yo sé que no es posible. Entonces casi te quiero preguntar ¿qué une a esos dos personajes tan separados por el tiempo? El chamán original, que hacía esos actos metafóricos de los que hablamos al principio, y por ejemplo, te digo, porque acaba de ganar el Mundial, Miguel Muñoz, miles de años después, haciendo aparecer bolas a través del agua y todo esto. ¿Qué une a ese chamán antiguo con el mago actual? Bueno, yo creo que de algún modo ya hemos respondido a eso, ¿no? Cuando os decía que detrás de cada juego de magia está la realización de un deseo imposible. Les une el mismo lenguaje, que es el lenguaje del mito. Es decir, en uno y otro caso, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de la existencia de otra realidad, etcétera, es que realmente el problema que plantea el ilusionismo, y en ese sentido está muy cerca, por ejemplo, de los planteamientos de la física cuántica, es que la realidad no existe. ¿Sí? Que la realidad es algo que cada uno de nosotros fabricamos con nuestra mente y con nuestra capacidad de percepción. El ilusionismo, la magia ilusionista, se basa fundamentalmente en el conocimiento de la percepción humana y en su capacidad para
comunicarse a través de esa percepción, creando una doble realidad, la que realiza el mago por una parte y la que ve el espectador por otra, ¿no? Entonces, el mago lo que hace es utilizar una función que todos los seres humanos hacemos, o sea, prácticamente todos los seres humanos estamos creando la realidad que vemos, ¿no? Y funcionando con los mismos elementos, que son nuestros sentidos, etcétera. Entonces, yo creo que la relación entre unos y otros, entre el chamán antiguo y el mago actual, está en ese punto, en que los dos son grandes conocedores de ese mundo, los dos saben que no existe una realidad objetiva para todos los seres humanos y que a través, en su momento, de la religión, que crea unas determinadas expectativas, y posteriormente, a través del arte, lo que estamos es dando un significado a la vida. Le estamos otorgando un significado a las cosas. La enferma, que no sabe lo que le pasa, descubre a través del chamán qué es lo que está ocurriendo dentro de su cuerpo, porque le está contando una historia al chamán que ella cree, ¿no? Y el mago, en realidad, pues también nos está transmitiendo una historia que da sentido a lo que no tiene sentido normalmente en nuestra existencia. Yo creo que son las dos cosas que lo unen, ¿no? Perfecto, hemos unido de manera milagrosa dos personajes separados por el tiempo. Ramón, se me imagino que será súper complicado, pero podemos marcar algunos hitos, no te sé decir el número, ¿no? Pero podemos marcar algunos hitos relevantes en la historia de la magia desde el comienzo hasta el momento actual, algunos puntos importantes para que nuestros oyentes, no versados en el mundo de la magia, puedan identificar algunos hitos históricos, temporales en ese hilo y entender un poco cómo evoluciona la magia. Pues sí, o sea, podemos ver, por ejemplo, que uno de los juegos clásicos más importantes, los cubiletes, pues por una parte nos habla de la relación de la magia con el juego, que es enormemente importante. Por otro lado, es la herencia clásica de la magia. Es algo que viene de una elaboración de hace muchísimos cientos y miles de años, y por lo tanto está ahí siempre presente, igual que los pintores se refieren a Altamira como su origen, por ejemplo, pues los magos tendrían que pensar en esta obra. En la Edad Media, por ejemplo, al desaparecer fundamentalmente con la desaparición del Imperio Romano, desaparece todo ese mundo teatral que había existido en Roma y que hacía que los magos ya estuvieran, por ejemplo, en los teatros, un mundo ya racional, etcétera, y los actuantes en los teatros, que conocen esas viejas técnicas de las artes teatrales, se convierten en los juglares. Entonces los juglares durante bastante tiempo son los que conservan ese secreto y lo van además aumentando con la relación con la magia, sobre todo en Europa y en España especialmente, con la magia árabe, que tiene todas las tradiciones orientales por un lado y también ha asimilado la magia clásica, porque recordáis que los árabes conquistaron el Imperio de Oriente y allí aprendieron todas esas cosas. Es curioso como, por ejemplo, en la Edad Media, al principio no hay un nombre preciso para llamar al mago. Pero ya en el siglo X, por ejemplo, hay un trovador que le pregunta a Alfonso X el Sabio. Es un trovador que es un elitista y entonces considera que a él no le tienen por qué mezclar con otras. El trovador es un hombre que escribe sus canciones y los otros son gente que interpreta o que hace volatines o que hace cosas, y él considera que esos son de más baja estofa, y entonces le pide a Alfonso X el Sabio que muestre en una cláusula que efectivamente es distinto, que tienen otro nivel, pero el rey no hace ningún caso, pero sí nombra las distintas suertes de actividades teatrales que hacían en aquellos momentos esta gente que muchas veces actuaba en la calle, etcétera, y entonces ya aparece un primer nombre para el jugador de manos, que es trasechador. Son los trasechadores. Posteriormente nos encontramos con que el nombre con el que se les conoce, por ejemplo, recordáis todos seguramente un cuadro muy famoso del Bosco,
en donde hay un jugador de cubiletes en un determinado momento. Bueno, pues en esa época el juego de cubiletes se llamaba juego de pasapasa en España, y los jugadores se llamaban jugadores de maese coral, porque llevaban normalmente una especie como de pequeño chaleco de color rojo, y a veces un sombrero de copa, que no es el sombrero de copa que nosotros tenemos, pero sí parecido al que lleva el jugador del Bosco. El jugador del Bosco no lleva un chaleco, pero sí lleva un jubón rojo, ¿no? Entonces, eran gente que actuaba en las calles y que empiezan a actuar también en los castillos, etcétera. Pero al mismo tiempo, los viejos conocimientos teatrales las empieza a utilizar ya también la Iglesia en las celebraciones religiosas, y de ahí procede, por ejemplo, el misterio de Elche, en donde hay una ascensión de la Virgen, etcétera, utilizando los mismos sistemas que se utilizaban en los teatros de Roma. Y hay un tercer elemento que es muy interesante, y que son los que empiezan a actuar en las cortes. Y algunos de ellos descubren muchos juegos que hoy llamamos de mentalismo. Otros utilizan, por ejemplo, los animales sabios, etcétera. Es decir, se van complicando las suertes hasta llegar al Renacimiento, en donde ya, digamos, la magia empieza en esa lucha por tener visibilidad, porque antes es que no se veía, ¿no? Por tener visibilidad ya empieza a tener una presencia en todos los ámbitos de la cultura. Y ahí, por ejemplo, nos encontraríamos con que hay una serie de personas de gran preparación que empiezan a utilizar la ciencia para crear nuevos juegos. Por ejemplo, Luca Pacioli, que es un monje franciscano muy conocido en el mundo de la historia del arte, porque escribe un famoso tratado sobre el número áureo, ilustrado por Leonardo da Vinci en parte, y que es considerada la Biblia de la perspectiva y de los pintores, y también de, por ejemplo, la gente que diseñaba letras y cosas, y que hace libros, ¿no? Porque se llama La Divina Proporción, ¿no? Entonces este hombre escribe un libro que es el primer libro en donde se habla de juegos de cartas. Es un libro que se llama de la fuerza de los números, es el título que tiene. Y en ese libro es curioso que es un libro que habla de juegos de cartas, pero no describe los juegos con cartas. ¿Por qué? Porque, claro, un monje franciscano en aquellos momentos no podía decir que jugaba a las cartas, porque estaba fatalmente visto, porque en unos momentos en que había toda una corriente moralista en contra del juego brutal. Pero sí que hace describir juegos que se hacen con dados o con monedas, y dice, pero bueno, al final dice, pero este juego quedaría mucho mejor si se hiciera con cartas. Y de ese modo, pues tenemos el primer libro de cartas. Muchos de esos juegos, claro, son juegos matemáticos, son juegos en que y ahí vemos fijaos cómo se junta la religión, el ilusionismo y la magia en un determinado instante. ¿Por qué? Porque Pacioli, que escribe su libro que se llama De la fuerza de los números, lo que quiere mostrar, él es pitagórico, considera que el mundo está organizado según la matemática, según los números, y que lo que muestra es la capacidad de Dios. Dios ha organizado el caos a través de la matemática y de los números, y a través de la fuerza de los números se muestra la fuerza de Dios, y eso es lo que quiere mostrar. ¿Pero cómo? Creando en la gente una expectativa de misterio y de sorpresa, y por eso convierte sus explicaciones matemáticas en juegos de magia, y se preocupa en cómo han de ser presentados, no solamente explicados en el libro en forma de explicaciones matemáticas, cómo funcionan, etcétera, sino al mismo tiempo tú has de hacer esto para que realmente tenga fuerza, has de guardar el secreto es muy importante porque tienen que producir sorpresa, porque tienen que producir maravilla, y es lo que pretende. En ese sentido, ahí se junta, digamos, una visión religiosa, la creencia en Dios, con una visión de lo que es el hermetismo y la magia ocultista renacentista. Hay todo un movimiento cristiano en el Renacimiento de intentar recuperar el paganismo y cristianizar la magia pagana, ¿no? Y Pacioli secretamente está también dentro de eso. Y por último, la introducción de la magia
ilusionista para que todo eso, además, produzca un efecto en quien lo ve y se quede completamente maravillado, ¿no? ¿Diego? Sí, yo tengo otra pregunta. A raíz de el tema de la religión y de cómo ha comentado antes la aparición también de juegos quizás más de efectos más complejos como son del mentalismo, el espiritismo en cierto modo siempre ha ido de la mano un poco con la magia, pero se podría decir que forma parte de la historia de la magia la aparición de caminos espiritistas. Sí, desde luego, de un modo conflictivo, porque como hablábamos antes, la magia como arte escénico tiene esa misión de provocar de nuevo la sensación de misterio. Son las mismas razones por las cuales, tras los tiempos en que triunfa la razón, y sobre todo una versión de la razón muy de más práctica, que es el positivismo, etcétera, hay una reacción espiritualista y entonces se crean una serie de religiones modernas, por así decirlo. Fundamentalmente una de ellas es el espiritismo. Pero ocurre que uno de los fundamentos de esta religión es precisamente lo que hacían los antiguos chamanes, es decir, la relación con el más allá, con los muertos, la capacidad de interlocución con los muertos, etcétera, etcétera. Y entonces esto provoca que se represente realmente esta relación, es decir, que haya gente que verdaderamente haga una serie de sesiones en donde aparentemente hace comparecer a los espíritus. Los primeros que lo hacen esto de un modo teatral, porque antes esto ocurre con la fantasmagoría, ya en el siglo XVIII, pero en el XIX, hablando ya de los espiritistas, son los hermanos Davenport, que son gente que tiene un éxito extraordinario, recorren todo el mundo, etcétera. Y al llegar a Inglaterra, pues les ve un hombre que era un inventor, no era mago exactamente, era mago aficionado, pero era un hombre que se dedicaba a inventar cosas. Había inventado, por ejemplo, la máquina de escribir. Y era muy amigo de un ebanista que se llamaba Cook. El hombre al que yo me refiero se llamaba Maskelyne. Entonces este hombre asiste un día tras otro a las sesiones de los hermanos Davenport, que como recordáis tenían un armario, una cabina, ¿no? Con unas cortinas, se sentaban dentro, atados. Y entonces cuando cerraban las cortinas había una serie de instrumentos diseminados por ese armario o cabina, y entonces al cerrar las cortinas empezaban a sonar todos los instrumentos. Se supone que eran los espíritus que lo producían, porque ellos, en cuanto corrían las cortinas, seguían completamente atados y el público comprobaba que estaban atados. Entonces Maskelyne descubre cómo se hace este efecto y entonces decide crear un género dentro del mundo de la magia nuevo, que es la denuncia de los falsos espiritistas, algo que harán constantemente los magos desde Maskelyne en adelante, pero que ya lo hacían antes, porque la propia fantasmagoría, quien crea la fantasmagoría, que es Philidor, se presentaba diciendo que va a demostrar los engaños a que nos sometían Cagliostro y otros masones que pretendidamente hacían venir del otro mundo seres que ya habían muerto, ¿no? Entonces esto lo seguirá haciendo, pues por ejemplo, Chun Lin Su, antes de ser Chun Lin Su, tenía un espectáculo de este tipo y naturalmente Houdini se hizo famosísimo enfrentándose a todos los espiritistas de la época. No me quiero dejar en ese camino que seguíamos de evolución de la magia, que estamos con Pacioli en el Renacimiento. Y sospecho que a lo mejor este punto que hemos hecho, este parón en el espiritismo, no sé si también estaría en la línea de la evolución del ilusionismo, sí. Pero no sé si quieres continuar un poco contándonos hasta la actualidad. Bueno, pues mira, en esa época del Renacimiento se producen tres cosas
realmente importantes, aparte de la incorporación de la ciencia para crear nuevos juegos, ¿no? Una de las cosas será que fijaos que cuando los españoles llegan a América, por ejemplo Cortés, se lleva una compañía de volatines, una compañía de titiriteros y un mago. Y entonces, bueno, inicia una costumbre que luego tendrán casi todas las potencias coloniales, que es llevar magos a los sitios que pretenden conquistar para que se enfrenten a los chamanes locales y mostrando la superioridad de la magia occidental sobre la magia de los otros. Es decir, sea un procedimiento colonial, ¿no? que luego utilizará Robert Houdin en el siglo XIX en Argelia, cuando la conquista francesa, ¿no? Le contrata el ejército para que desautorice o venza a los chamanes locales y quede como que la ciencia y la magia europea es superior. Entonces Cortés lo lleva allí, pero claro, ¿esto qué significa? Que ya la gente distingue cuál es una magia y la otra, y es más, de pronto el descubrimiento de América da pie a investigar las prácticas mágicas de otras culturas. Y entonces uno de los primeros estudiosos de esas cosas, que es Fray Bernardino de Sahagún, distingue 40 clases de magos entre los magos de las culturas que estudia, de las cuales 4 ya son ilusionistas, el resto no, el resto utiliza otro tipo de lenguajes, ¿no? Entonces empieza ya a estudiarse de forma diferenciada la magia artística de la magia ritual, por así decirlo. Otro de los fenómenos es que hemos hablado de que Cortés lleva volatineros, lleva titiriteros y lleva un jugador de manos. Bueno, qué curioso, los magos vuelven a los teatros de 2 formas. Recordáis que habían estado en Roma, en el teatro, de 2 formas. Una, en Cuaresma, porque en Cuaresma se prohíben las representaciones teatrales de las compañías normales y entonces permiten que entren en los teatros los volatineros, la máquina real, que serían los titiriteros, y el jugador de manos. En todos los contratos de esa época aparece y tendrá que venir un jugador de manos. Y la otra forma es también que llegan las compañías italianas, las famosas de comedia del arte. Y entonces, claro, aquí como tiene tal éxito Lope de Vega que se come a todo el resto del teatro, pues las de la comedia del arte se dedican a representar a Lope de Vega. Y entonces hay 2 actores que se hacen súper famosos representando a Lope de Vega, italianos, que son zannis, que son 2 personajes cómicos de la comedia del arte, que son Ganassa y Botarga. Y Ganassa y Botarga hacen una novedad, y es que normalmente en las obras de teatro de la época, para cambiar los decorados, se echaba el telón y se representaba lo que se llamaba un entremés, y mientras tanto detrás pues cambiaban los decorados, etcétera, etcétera. Bueno, pues Ganassa y Botarga se dedican a hacer juegos de manos en lugar de hacer un entremés, y con eso inventan algo o desarrollan algo que será la magia cómica. El origen de la magia cómica estará en estas intervenciones entre un acto y otro. Y por último, claro, empieza a existir todo un desarrollo impresionante de la utillería en los teatros, de todo un desarrollo impresionante de los efectos, etcétera. Y entonces también en época de Lope de Vega llega, por ejemplo, a España Cosmelotti, que es un escenógrafo extraordinario, y entonces se produce una serie de efectos que el público ve como mágicos. Cosas que flotan, que desaparecen, mutaciones que se cambian, grutas que se abren. Constantemente se producen efectos de esto, que ahora llamaríamos efectos especiales, pero que en muchos momentos es muy difícil establecer cuál es el efecto especial y cuál es el efecto que produce una sensación mágica. Y desde luego en los comienzos pasa como con cualquier tecnología, que siempre produce una sensación mágica en sus comienzos. Tú ves por primera vez en tu vida, no has visto nunca volar a un avión y lo ves y te parece una sensación mágica, luego te acostumbras, ¿no? Pero en un principio sí. Y entonces en ese momento pues surge toda una especialidad que será el teatro de magia,
que será el teatro de más éxito en el siglo XVIII, el siglo XIX, hasta principios del XX. El teatro que verdaderamente se ve, que no es el que estudiamos en el mundo de la literatura, porque es un teatro más basado en los textos, y este es un teatro más basado en la performance, en la actuación, ¿no? Entonces, estos cambios crean todo un mundo que desembocará en el barroco. El barroco es el mundo del ilusionismo por excelencia. Pensad que cuando llegaba un príncipe a una ciudad, trocaban la ciudad, creaban una serie de arquitecturas ilusorias, de tal modo que el príncipe nunca veía a los pobres, ni edificios derruidos, ni nada. Entraba por un sitio donde había unos telones que cubrían todo, o sea, todo se cambia, ¿no? Es un mundo donde los nobles tenían las cámaras de las maravillas, entonces lo que buscaban eran cosas sorprendentes y extrañas, lo extraño, en el que los magos en un determinado momento, por ejemplo, hacían efectos como hay un efecto en esa época que era el de los bebedores de agua, que eran gente que bebía grandes cantidades de agua y luego lo devolvía en forma de distintos licores que le iban pidiendo y tal. Y entonces había gabinetes de estudio de científicos de toda Europa que se ponían a discutir sobre cómo podían hacer estas gentes ese fenómeno, ¿no? Y entonces cada uno daba una explicación distinta, intentaban explicar ese tipo de cosas, intentaban explicar lo inexplicable. Es un momento digamos en el que la racionalidad intenta luchar contra todas las creencias anteriores en los milagros, en el mundo mágico, y entonces necesita explicar todo lo que es inexplicable. Hola, ¿qué tal? Soy Borja Meyer y os invito a que escuchéis el spin-off de Podcastizo, Imposibles Improbables, un podcast de magia para personas normales. Si te gusta, si te interesa, entra en www.imposiblesimprobables.com y te aseguramos que no te vamos a dejar indiferente. ¡Adiós! Luke, yo soy tu padre. Y como tu padre, te digo, escucha Podcastizo. Podcastizo, porque Yoda vivía bajo un madroño. Hasta el punto que los magos, en ese momento, los magos ilusionistas, muchas veces son requeridos por la gente culta, entre comillas, de la época, porque me parece a mí que los otros también tenían su cultura, pero bueno, la gente culta en los términos científicos, etcétera, pues son requeridos para hacer algo que se llama las bromas científicas. Las bromas científicas consistían en que hacían un juego de magia, por ejemplo, en el Quijote hay muchos juegos de magia, pero uno de ellos, el más evidente, es la cabeza parlante. Es un momento en el que Don Quijote llega a Barcelona, se encuentra con Don Antonio, que es un hombre muy rico, que tiene una casa fantástica y que además ha leído la primera parte del Quijote y está fascinado con él, y le invita a su casa y le dice: te voy a enseñar una cosa maravillosa. Y entonces, como un mago, le muestra una cabeza que habla y adivina el futuro. Entonces, esa cabeza parlante, en realidad,
era una broma científica, era algo que a las gentes que creían todavía tenían una concepción mágica de la vida y creían en los milagros y creían que si rezas a Santa no sé cuántos pues se produce la lluvia, ese tipo de creencias que los racionalistas querían acabar con ellas, pues les llevaban a ver un fenómeno extraordinario, y cuando ya se quedaban fascinados y decían, ¿ves cómo hay milagros y tal? Se decía, sí, pero mira, tiene su explicación, y le explicaban cómo se había hecho. Así funcionaba en ese momento el asunto, ¿no? Entonces, el Quijote en ese sentido es la primera novela moderna y nos muestra ese cambio que se ha producido en la sociedad, que es muy importante. Si os fijáis, en la primera parte del Quijote, el Quijote crea una doble realidad, donde él ve gigantes, Sancho ve molinos. Está mostrándonos que hay como distintas visiones de la realidad, pero la segunda parte son los demás seres los que le crean a él esos efectos sorprendentes. Es decir, ha ganado el mundo del espectáculo al otro mundo. Ya la magia se ha constituido en un arte escénico, en un espectáculo, y entonces todos los encantamientos, el autómata que es clavileño, el mono adivino que aparece, son todo efectos de magia y son todo efectos ya escénicos, ¿no? El barroco es el triunfo por completo de este arte, que se prolongará en el siglo XVIII, en donde sabéis que, claro, hay ya cada vez un desarrollo mayor del racionalismo, es la época de la Ilustración, deciden, y justamente es una época que tiene muchísima fuerza la magia. Actúan los magos fundamentalmente en las grandes ferias, ¿no? Muchos de ellos se enriquecen tremendamente, porque esas grandes ferias ya no es el mago de calle pobrete que va de un lado para otro, sino que las grandes ferias eran los sitios por donde entraba las novedades, las cosas nuevas, los nuevos productos, y cada año estos magos tenían que plantear novedades y cosas para hacer atrayente su espectáculo. Entonces, en Medina en España, o en St. James en Inglaterra, o en las ferias parisinas, etcétera, pues ahí actuaban una serie de magos, y muchas veces esos magos utilizaban los descubrimientos científicos para crear juegos diferentes. Por ejemplo, cuando se descubre cómo funcionan los imanes, pues hay toda una ristra de juegos que se hacen con imanes. Y entre otras cosas utilizaban, por ejemplo, en esa época había muy poca diferencia entre el mago a veces y el demostrador de aparatos de física, que era un científico. ¿Por qué? Porque como los tenía que vender, pues tenía que presentarlos como los presentaba el mago, haciendo una maravilla. Y de hecho, muchos de ellos a veces se ganaban la vida luego como magos, o viceversa. Y entonces tienen mucho peso, por ejemplo, en esa época la óptica. Y lógicamente son los magos los que empiezan a desarrollar y a llevar por todo el mundo un aparato que va a cambiar completamente la visión de nuestra cultura, y es la linterna mágica. La linterna mágica no es mágica porque el aparato tenga ningún tipo de mecanismo extraño, sino porque producía una sensación mágica a la gente, porque era la primera vez que veían imágenes que no estaban delante de sus narices. Antes, una persona que quisiera saber cómo era el rostro de quien le gobernaba, cómo era la capital del reino en el que vivía, cómo era un animal que no estaba dentro de la fauna local, una planta que no estaba dentro de ese mundo, pues si no era muy rico y tenía un acceso, por ejemplo, a los grabados de los libros, que era el único sitio donde se veían esas cosas, en su vida había visto más que el trozo de pan que comía por las mañanas, y su vista llegaba a las montañas de enfrente. Y no había visto nunca imágenes, y de pronto los linternistas llegan a los lugares más remotos de la Tierra y muestran el mundo exterior. Pero la magia no solamente es capaz de mostrar el mundo exterior,
sino también el mundo interior. Y entonces los magos inventan una cosa maravillosa, y ahí vemos un poco el sentido que tiene la magia. Y es que cuando ya la gente ya se cansa de tantas imágenes, como hoy en día nos cansamos también, pues lo que nos importa es algo que nos diga cosas, que nos diga algo. Y entonces deciden mostrar también el mundo interior. ¿Cómo? Pues Camus, un mago de feria, se le ocurre proyectar, en lugar de proyectar en una pared, como hacían los linternistas, sobre el humo de una vela. Y entonces es una imagen que parece flotar en el aire. Aquello ya empieza a intrigar. Posteriormente, a otro personaje se le ocurre ocultar la linterna. Y ya lo que se ve es la imagen exenta en el aire, ¿no? A otro personaje se le ocurre poner unas ruedas, de tal modo que la imagen que ves es muy difusa al principio, es un punto luminoso, lejano que se acerca, de pronto se va haciendo nítido y ¡plaf! De pronto reconoces a alguien que puede ser alguien que ha muerto hace poco, como después de la Revolución Francesa ocurría con Luis XVI, que lo habían decapitado y de pronto aparecía. Entonces esto se convierte en un espectáculo en el que por primera vez la gente, que no sabe cómo eso sucede, empieza a ver verdaderamente que regresan los muertos, que los seres que han poblado siempre nuestra cabeza, los demonios, todos esos seres tal, aparecen de pronto y se hacen visibles. Lo crea Philidor y después lo desarrolla Robertson, que es otro gran mago, ¿no?, que tiene un éxito absolutamente arrollador, provoca sensaciones. En los grabados que se ven, como lo veía el público, se ve gente sacando espadas para defenderse de aquellas cosas. Él lo representaba en un convento abandonado después de la Revolución, en donde las monjas se habían tenido que ir de allí y habían arrancado las lápidas para sacar a las monjas que estaban enterradas en el suelo. Entonces todo el convento estaba lleno de tumbas vacías. Penetraba a la gente a la caída de la tarde, los hacía pasar por una sala en donde había una serie de experiencias científicas, como por ejemplo el galvanismo, que consistía en una serie de impulsos eléctricos que se aplicaban a ranas muertas, que al recibir el impulso eléctrico parecía que cobraban la vida. Entonces la gente pensaba, si este es capaz de resucitar las ranas, puede hacer cualquier cosa. Entonces de pronto veían en una esquina lejana a una monja sangrante que les llamaba, se quedaban todos aterrados, pero la tenían que seguir, y entonces les llevaban a una sala decorada en negro totalmente, con unas tibias y unas calaveras, y plaf, y ahí empezaban a aparecer todos esos seres que habían muerto, perecido en la guillotina y todas estas cosas. Claro, el espectáculo tenía una fuerza brutal. Es el origen de dos cosas fundamentalmente: una del género de terror, es paralelo a la literatura gótica, y se hace ahora estamos celebrando el aniversario de ¿cómo se llama? Frankenstein, ¿no? Pues es de la época, se escribe por esos mismos años, y al mismo tiempo es una mejora tal de las proyecciones que será la base de lo que luego será el espectáculo cinematográfico, ¿no? Digamos que a partir de ese momento los dos pasos siguientes era el desarrollo de la fotografía, que en sus orígenes también era muy fantasmagórico, porque si os fijáis, las primeras fotografías son como la aparición de fantasmas, pero al mismo tiempo los magos las utilizaban para eso, porque como la gente desconocía, por ejemplo, la sobreimpresión, hay muchas fotos en que se ve a un mago con un fantasma, ¿no?, que aparece, está sentado en un despacho, y de pronto un fantasma que llega por detrás, etcétera. Eso lo usaba mucho uno que tenía un teatro frente al de Robert Houdin, que se llamaba Robin, y que era un hombre que se enfrentaba. Bueno, pues veo que vamos claro, que la historia de la magia, claro, es que estamos intentando abarcar la historia universal de la magia, y claro, es que es una Borjo, pero lo estamos pasando en grande aquí, estamos todos embelesados, todos así con la cara mirando diciendo, madre mía. Yo no sé, Ramón, si
para terminar este último tramo, ¿hay algún punto más allá que te gustaría señalar, casi ya llegando ya a la época contemporánea de la magia? Un punto fundamental, claro. Después de la fantasmagoría, que sería la magia romántica, se produce el triunfo de la burguesía en los países industrializados, y entonces surge la magia realista, tipo de magia que es la de Robert Houdin. Siempre se ha dicho que Robert Houdin es el padre de la magia moderna. Yo discrepo. Hombre, yo creo que por fortuna la magia no tiene padres ni madres, sino ejecutantes distintos y cada uno aporta cosas diferentes. Robert Houdin lo que da es la versión realista. Es como en literatura la diferencia que hay entre Lewis Carroll, hombre de imaginación fundamentalmente, y Dickens, ¿no? Entonces es ese tipo de magia que claro, el burgués que ha triunfado con sus ideas y que es muy racional y todo este tipo de cosas no admitiría nunca que se pase demasiado, que haya demasiada imaginación, que se desborde. Y entonces pues es una magia muy basada en Robert Houdin. Era un hombre que era relojero, que tenía unos grandes conocimientos mecánicos, etc. Y renueva, lo que sí hace realmente es renovar todos los efectos de magia hasta el momento y darles una versión más moderna, ¿no? Pero inmediatamente hay una ruptura con este tipo de magia, y ya las siguientes generaciones, Maskelyne, etcétera, volverán otra vez a buscar un poco ese tipo de magia desmesurada, ese tipo de magia mucho más imaginativa. Buscarán precisamente que las cosas no estén tan controladas como Robert Houdin. De todos modos, el siglo XIX se crean una serie de teatros de magia. Hemos hablado de dos, el de Robert Houdin, tres, el de Robin y el de Maskelyne, que crea un teatro mítico también, el Egyptian Hall, que son lo que yo llamo los laboratorios de la magia, porque ahí es donde se crean, sobre todo en el terreno de las grandes ilusiones, de la magia de escena, de la magia con aparatos, se crean muchas de las grandes ilusiones que perduran hasta nuestros días. Es el momento en que se crean también las grandes compañías de magia. La magia, desde el Renacimiento, es un espectáculo global. Hay magos como Dalmau el Tortosino, el mago del emperador Carlos V, que actúa incluso en las cortes enemigas de Carlos V, ¿no? Y que actúa en muchísimos sitios. O Escoto, que es uno de los primeros mentalistas, que actúa en muchísimos lugares. Y en el siglo XIX las grandes compañías de magia recorren todo el mundo. Son compañías que tienen hasta 60, 70, 80 personas trabajando en un espectáculo, que son capaces de reproducir, por ejemplo, casi los cuentos de las 1001 noches con efectos de magia, utilizando todas estas nuevas tecnologías, porque la magia es quien ha contribuido, y es una consecuencia de lo que he dicho de la linterna mágica y de la importancia del teatro de magia, etcétera, ha contribuido a crear la tecnología del espectáculo, incluido el cine. Ha sido la magia quien ha creado. Muchas veces vivimos en la civilización del espectáculo. Pues quien ha creado esa civilización, para bien o para mal, han sido los magos. Y entonces, desde ese punto de vista, estas grandes compañías de magia eran capaces de enfrentarse al otro gran espectáculo que había en el siglo XIX, que era la ópera, porque tenía una grandiosidad, una magnificencia extraordinaria. Claro, llega la Primera Guerra Mundial y fijaos, a finales del siglo XIX, en Londres, hasta 7 teatros coincidían con 7 compañías de magia extraordinarias al mismo tiempo, con magos como Chun Lin Su, como Baladón, como Thurston, etcétera, actuando con distintas compañías, Lafayette, en el mismo momento. Pero la Primera Guerra Mundial, en ese sentido, cambia completamente las tornas. Hay dos cosas importantes que ocurren. Una, la aparición del cine. Pero el cine no es enemigo ni de la magia ni del teatro mientras no rompe a hablar. Ahí ha intervenido muchísimo los magos, porque aparte de haber intervenido en el desarrollo de esas tecnologías que han hecho posibilitado el cine, quien crea realmente el cine como espectáculo es Méliès, que era director de un teatro de magia y que es un hombre que asiste a la primera vez que se proyecta
una película por parte de los Lumière en un café de París. Los Lumière eran también magos aficionados, amigos de Méliès, le invitan porque él es el presidente de la Cámara de Prestidigitadores y entonces quiere comprar una cámara y quiere comprar un aparato para poder tomar películas él mismo para incorporarlas a sus espectáculos. Y le dicen los Lumière, mira, tú eres amigo nuestro, no te vamos a engañar, hombre, esto no tiene ningún futuro. Fijaos, las dos películas que hemos puesto. Uno es la llegada del tren a la estación de Lyon y la otra, la salida de las obreras de la fábrica. La gente se va a cansar de ver una cosa que puede ir perfectamente a la fábrica y verlo o a la estación de Lyon y ver el tren. Al principio llama la atención, pero no. Ahora le dicen los Lumière, lo que vamos a hacer es mandar cameraman por todo el mundo para traer imágenes de Japón, de no sé qué, y poder mantener eso. Pero también se cansará la gente y eso no funcionará. Pero Lumière lo que hace en un determinado momento es que empieza a hacer una serie de películas en las que fotografía, por así decirlo, los juegos de magia que hace en su teatro. Hasta que un día, por casualidad, está rodando en la calle a su actriz preferida, que luego sería su mujer, Jeanne d'Arcy, y en ese momento pasa que se le atora el aparato. Recordáis que estos aparatos tenían una especie de rueda dentada en donde iban los fotogramas, la película iba y a veces se atoraba, y entonces se atora y hasta que lo arregla pues no puede seguir rodando, y justo cuando sigue rodando a Jeanne d'Arcy en ese momento pasa un tipo, un paisano con un burro, y entonces al hacerla en el laboratorio positivar la película, pues de pronto Jeanne d'Arcy se ha convertido en un burro. Claro, pues el siguiente fotograma es un burro, y entonces descubre el montaje, descubre que puede hacer los mismos efectos de desapariciones, cambios y metamorfosis que hacía en el teatro con sus juegos de magia, también los puede hacer con el lenguaje cinematográfico. Y entonces es cuando realmente el cine no es simplemente una cosa que muestra la realidad palmaria que tienes ahí enfrente, sino es algo que puede contar algo, transmitir algo más, comunicar otro tipo de cosas, y esto es obra de Méliès, ¿no? Entonces, en esa época, llegamos a la Primera Guerra Mundial, pues lo que ocurre es que con los submarinos, la lucha submarina, el hecho de que mueren millones de personas en la guerra, hace que los sueldos suban muchísimo, porque luego hay mucha menos mano de obra en la mayor parte de los países, etcétera. Los seguros por los fletes se disparan y las grandes compañías tienen mucha dificultad para seguir funcionando, salvo unas poquitas, porque los costes son muy elevados. Entonces, y además cambia en las concepciones de los espectadores. De una magia muy teatral, que era la que en aquellos momentos se hacía, se busca una cosa más dinámica, más directa, etc. Y hay dos personajes que inventan realmente el mundo de la magia como un nuevo tipo de espectáculo, que son, por una parte, Houdini, con sus grandes espectáculos en Nueva York, en plena calle, creándolo ante grandes públicos, dinámicos, etcétera, etcétera, que Houdini no tiene nada que ver con un mago de las grandes compañías de esa época, y Goldstone, que hace una versión de la mujer cortada, que es una versión con la sierra circular que llega a tener hasta 7 compañías dando vueltas por todo el mundo, ¿no? Son ya una concepción de la magia como business de gran fuerza y al mismo tiempo como un espectáculo ya mucho más del siglo XX, menos decimonónico. Y esto se enfrenta a que justo hacia 1905, un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, aparece un libro que se llama El experto en la mesa de juego, en donde por primera vez se desvelan las técnicas de los taúres. Y ese libro, nadie sabe por qué, lo publica
el Ministerio de Agricultura de Canadá. Imaginaos que la ministra de Agricultura de España publicaba un libro de tahures, o sea, es que duraba en el cargo 3 minutos, ¿no? Hombre, eso, o sea, tampoco es descartable. Pero, fijaos, lo publican. Y el hijo de uno de los funcionarios, que es un chico que luego será conocido como Dai Vernon, tiene 13 años, se aprende de memoria el libro, lo practica durante años y años y años, lo va transformando, y entonces todas estas técnicas súper difíciles, porque claro, el taur se jugaba la vida, entonces ahí tenían que ser muy precisas las técnicas, etcétera, las va adaptando a los juegos de cartas, fundamentalmente. Cartomagia del siglo XIX pues era una cartomagia, hay cosas maravillosas, Sinser, etcétera, pero en general era una cartomagia pues más con aparatos, y más aparatosa para que se viera de muy lejos, etcétera. Y entonces este hombre crea un tipo de magia muy cercana al espectador, lo que hoy conocemos como magia de cerca, y curiosamente en el año 24 se encuentra con que Houdini, que era el mago de más éxito de todas las clases, tenía un lema, y es que ningún mago le había logrado engañar. Y entonces, pues, en una reunión de magos, Dai Vernon, que ya ha crecido desde el año 5 y tiene ya bastantes más años, y que el hombre no se come una rosca, no puede vivir de su magia, tiene que ganarse la vida recortando siluetas, etcétera, etcétera, pues desafía con un juego precioso que los magos, que entre los magos se conoce como la ambiciosa, y se lo hace una vez, 2 veces, 3 veces, hasta 7 veces se lo hace a Houdini, y Houdini tiene que rendirse porque a su mujer Bets le dice: déjalo, si no lo vas a conseguir, no vas a saber cómo lo ha hecho. Y entonces tiene que rendirse y decir que efectivamente le ha engañado. Y a partir de ese momento, Vernon se presenta como el mago que logró engañar a Harry Houdini, que muere 3 años después. Entonces, a partir de ahí tenemos esas 2 direcciones de la magia, la de muy cerca, la de que se empieza a desarrollar y que termina siendo un género dentro de la magia, y la magia espectacular que habían creado en su versión del siglo XX Houdini y Goldstone. Esos años son unos años de gran creatividad, como casi todas las cosas que cuando casi van a desaparecer, ¿sabes? Los mejores escritores españoles son en el siglo de oro, en la época de la decadencia ya, ¿no? Pues en un momento muy difícil de la magia, porque se acerca el año 29, y el año 29, queridos amigos, es el año en que se produce ni más ni menos que el crack del 29, pero al mismo tiempo, si lo recordáis, es el año en que el cine rompe a hablar, en donde por primera vez se proyecta las primeras películas habladas, y eso significa que empiezan a desaparecer teatros como si se hubiera declarado la peste. En ciudades donde había 4 teatros se queda uno, empiezan a desaparecer por todos lados. Claro, cuando se produce ya la Segunda Guerra Mundial, pues la sociedad se ha de algún modo transformado. No toda, claro, y de igual modo todos los países, pero por ejemplo en Estados Unidos pues ya digamos que los medios de comunicación electrónicos, etcétera, tienen cada vez un peso mayor. Entonces la magia que antes se hacía en los teatros fundamentalmente para un público familiar, para un público muy amplio, y que era un plato diario en el entretenimiento, diversión y los sueños de la mayor parte de la gente, de pronto se ve como
casi enviada a una especie de campo de concentración que son los nightclubs. Nightclubs es un sitio donde la gente va a otra cosa. No hay un público que realmente, a ver, de vez en cuando se fijarán y le gustará y todo esto y tal, pero en principio, salvo en muchos de ellos por lo menos, pues es un público que no está por la labor. No hay niños, no hay mujeres normalmente, más que las mujeres que ejercen los oficios cercanos al nightclub, etcétera, pero el resto precisamente por eso mismo no va. Y entonces pues aparece un tipo de magia muy rápido, con efectos de manipulación muy rápidos, magos extraordinarios como Jackson Pollock, por ejemplo, es la magia famosa de las palomas, etcétera, toda esa época fantástica, o Fred Capps, pero realmente cuando yo, por ejemplo, llego al mundo de la magia en los años 70, es que no hay donde actuar, porque han empezado a desaparecer todos los nightclubs. Y aquí no había, aquí la gente actuaba en los centros parroquiales, en los hospitales, en sitios así. Tú en la Gran Vía no veías una actuación de un mago. Yo los únicos magos que he visto fue en el Price, ¿no? En los circos y cosas de estas, los únicos que vi actuar cuando era niño, ¿no? Que tuve la suerte de ver a Solcar, por ejemplo, un espectáculo fantástico en el Price, pero en principio era muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues ese mundo se va rehaciendo porque la magia conquista también los medios electrónicos. Empieza a funcionar también la radio y empieza a funcionar la televisión. En un principio, como ocurrió con el cine, los magos en televisión hacen lo mismo que hacían en el teatro, lo que hacía Méliès, que hacía sus números y tal, y ponía una cámara y los fotografiaba. Pues la mayor parte de los magos, el número que hacían en el nightclub o en el teatro, lo hacían en un espectáculo, ¿no? Flaxon, por ejemplo, pues hacía los cigarrillos, hacía el sueño del avaro, hacía la transformación de la radio, tal. En la radio los juegos que funcionan mejor son los de los mentalistas. Hay un número que es el de los Picklington, que es fantástico, que esta gente, por ejemplo, pues ella, que era una actriz extraordinaria, se metía en un submarino y él se quedaba en el estudio, entonces hacían leer a una señora un texto y entonces la otra lo adivinaba desde el interior de un submarino que estaba en el Támesis. Esto detenía a toda Inglaterra en su momento, ¿no? O sea, toda la gente estaba pendiente del programa de los Picklington, que tuvo un éxito extraordinario. Pero en la televisión, pues ya obviamente surge una serie de magos que deciden también utilizar el lenguaje televisivo. ¿Cómo? Pues en un primer momento hay magos como en España, por ejemplo, Juan Tamariz, que se da cuenta de que es muy importante la transferencia al espectador. La magia en televisión tú se la tienes que hacer a alguien con el que se identifica el espectador, porque cualquier efecto de magia visto en una pantalla pierde el 80% de su eficacia. Y entonces, claro, si tú ves que la persona que está allí se sorprende tal, pues tú también te sientes, le sigues, ¿no? Y no ganas ese 80%, pero ganas un 50, un 60 y si lo haces muy bien, casi un 80. Y un paso más, pues es que obviamente empiezan a utilizar también los procedimientos de la televisión. David Blaine, todo este tipo de gente empieza a hacer esa magia en la calle, todo este tipo de cosas con este tipo de procedimientos, etcétera, 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 y con un lenguaje ya plenamente televisivo. En los programas anteriores pues siempre se decía no debe haber trucos de cámara, no debe haber no sé qué, pero llega un momento en que se utiliza el lenguaje del medio, ¿no? Y hay programas dentro de eso que son excelentes y extraordinarios, ¿no? Pero son distintos y diferentes, ¿no? Entonces todo esto va ocurriendo y llegamos, claro, a un punto interesante, y es que si os fijáis en toda mi exposición que he hecho aquí, todas las cosas que os he contado, la definición que podríamos tener de la magia, he dado dos o tres. Una, la creación de ilusiones; otra es la capacidad en un determinado momento de hacer visible lo invisible; otra es la capacidad de realizar los deseos y sueños imposibles, o sea, a mostrar imposibles y tal. Bueno, se resumen en una cosa: la magia ha sido para la humanidad
la realidad virtual de los seres humanos. Entonces, en este momento en donde la realidad virtual se ha convertido casi en un estar de gran parte, en un lugar para estar de gran parte de la gente, donde se ha convertido en algo cotidiano, pues la magia, estoy seguro que tiene que reinventarse porque la magia nunca soporta la cotidianidad, no soporta el que se convierta algo en algo que ocurre constantemente lo mismo, ¿no? Y ese es el gran desafío que tiene en estos momentos. Pero claro, tiene una experiencia de varios miles de años muy superior a la de cualquier técnico en cualquier otro tipo de tecnología. Y por lo tanto estoy completamente convencido que saldrán formas de magia absolutamente sorprendentes y maravillosas, que ya están saliendo y que como es fruto de una necesidad, la necesidad en un determinado momento de reinventar la realidad, de darle otro sentido, de descubrir también las partes oscuras del mundo en el que vivimos, pues efectivamente la magia subsistirá. Pues hemos hecho un recorrido maravilloso desde ese chamán original hasta casi todo el desarrollo a lo largo de la historia, hasta este punto actual, ¿no?, en el que nos encontramos. Y claro, has respondido, Ramón, perfectamente a las preguntas que yo tenía en mi cabeza, sobre todo de en qué punto nos encontramos mágicamente, ¿no?, con toda la fuerza que tiene ahora YouTube, que tiene la formación online, que tenemos los magos, la formación en vídeo, al fin y al cabo, una sobreinformación con los talent shows, ¿no?, que salen habitualmente. Y claro, casi un poco haciendo... has comentado que, claro, que la magia saldrá adelante, ¿no?, de una manera o de otra, como lo ha hecho a lo largo de la historia, y lo hemos visto, ¿no? Pero haciendo un poco de Nostradamus, ¿hacia dónde crees que nos dirigimos, no? ¿Qué vaticinas? ¿Crees que la tecnología puede acabar con la figura del mago, ya que el espectador no se sorprende, o que la magia es sempiterna y eso no va a tener fin nunca y siempre va a ir evolucionando? ¿Qué sientes tú? Casi ya no es que vendrá de ahí, ¿no?, de un conocimiento de la historia de la magia. Dicen que siempre la historia se repite, ¿no? Pero ¿hacia dónde crees que vamos? ¿Qué vaticinas? Claro, ¿sabes lo que pasa? Es que primero es muy difícil vaticinar nada, ¿no?, por supuesto. Segundo, en general, las cosas cambian muchísimo. En la historia que yo he contado parece que hay una línea progresiva, pero en realidad no lo hay, porque, por ejemplo, la sociedad en que veía magia Séneca, por lo menos en el ámbito en donde él vivía, era mucho más racional que todos los siglos posteriores. Entonces, dices que triunfa el racionalismo. Bueno, pues en estos momentos triunfa en muy pocos países. O sea, estamos viendo cómo, por ejemplo, hay una vuelta a planteamientos religiosos y de otro tipo en otros muchos, ¿no? Con lo cual nunca puedes saber cómo va a cambiar, porque vuelvo a repetir que la magia se produce siempre en la mente del espectador. O sea, no es algo que se produce en las manos del mago. O sea, en las manos del mago se produce otra historia, ¿no? Sabéis que hay un juego clásico de Slaidini, que son las famosas pelotas de Slaidini, en donde Slaidini muestra a un espectador una pelota en una mano y el espectador ve cómo la pelota desaparece una y otra vez, pero el resto de los espectadores ven cómo lo hace. Entonces, esto sería como el mundo el juego clásico, en donde hay dos realidades, y lo pueden en este caso ver los espectadores. Pueden ver lo que hace el mago y lo que experimenta un espectador. Esa doble realidad de la magia es la que en un determinado momento es capaz de provocar esta sensación maravillosa, ¿no? Entonces, esa realidad de la magia ocurre, como se ve claramente ahí, no en los ojos, sino en la cabeza del espectador. Todos los que están viendo eso están viendo otra cosa. Pero él está sintiendo realmente que ante sus narices están desapareciendo una y otra vez, ¿no?, y 20 veces las bolas, ¿no? Bueno, pues entonces, claro, es difícil saber hacia dónde va, pero yo creo que, por una parte, siempre en los momentos críticos hay siempre un doble movimiento en las artes, ¿no? Cuando hay una situación
difícil o crítica, y esto es crítico porque sí que hay un cambio de paradigma en la sociedad, es decir, para el desarrollo de los medios electrónicos ha llegado a un punto en que sí cambia la percepción de los espectadores, etcétera, altera la percepción de los espectadores. Si tú estás acostumbrado desde niño a ver, por ejemplo, metamorfosis, cambios, no sé qué, pues no te hace tanto efecto el que te cambien una carta de color, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que, por una parte, yo creo que la magia se aliará con la tecnología para potenciar una serie de efectos mágicos, y habrá, igual que las grandes ilusiones, etcétera, siempre ha estado aliado con la tecnología, habrá ese tipo de magia. Y por otro lado, claro, la magia tiene un arma fantástica, y es la simpleza de una moneda, de una baraja, etcétera, y unas manos para hacer algo que sí, que como lo estás viviendo, si lo ves en directo y no a través de una pantalla, pues realmente no te lo explicas, porque lo estás viendo, lo estás viviendo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que habrá esa doble dirección, la vuelta como a los orígenes y a una magia depurada, etcétera, y al mismo tiempo la alianza con la tecnología en el sentido de darle un sentido mágico, porque lo que es verdad es que muchas veces la tecnología no lo tiene, y entonces lo que estás viendo, pues en el fondo te impresiona, no sé qué, no sé cuántos, pero solo hasta cierto punto, porque cuando te acostumbres a ello ya no te llama la atención, ¿no? Bueno, estoy contento porque tengo la sensación de que Ramón tiene una visión esperanzadora de la magia. Todos la tenemos, así que me siento contento con la respuesta que nos da Ramón. Bueno, y hablando de futuro, ¿cómo pinta el futuro de Ramón Mairata? Próximos eventos, conferencias, nuevos artículos. Fantasmagoría es tu último libro, pero sé, no voy a citar nada, pero sé que siempre estás trabajando y estás con nuevas cosas. ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, Fantasmagoría ha sido realmente un libro que ha funcionado muy bien. De mis libros últimos, el que más funcionó fantásticamente, ha encontrado su público. Yo creo que hay un público muy interesado en este tipo de fenómenos, que se da una visión además de la magia distinta, que hasta este momento pues no se ponía nunca en relación con la filosofía, con la ciencia, con las otras artes, etcétera, etcétera, y parecía que la magia era una cosa rarísima que ocurría solo ahí, y claro, pues eso no es así, ¿no? Y todas estas cosas. Entonces, esto me ha animado mucho, porque realmente Fantasmagoría fue un esfuerzo tremendo. Es un libro que tiene muchísimo trabajo detrás, pero que en el fondo era una parte de un libro que yo estaba escribiendo, y mis editores actuales, que son una gente fantástica, los de La Felguera, me dijeron: oye, ¿y por qué no te centras en el tema de la magia óptica, de la fantasmagoría, que es en el fondo el primer gran espectáculo teatral de magia, el que cambia un poco esas situaciones? Y por eso escribí Fantasmagoría. Pero yo estaba escribiendo una historia del ilusionismo, y esto es lo que en estos momentos estoy escribiendo. Se llama Ilusión, en principio, porque como el libro todavía no existe, pues el bautismo todavía no se ha efectuado de final. ¿Puede ser una primicia esto? ¿Podemos estar dando el nombre en primicia? Sí, Ilusión. Y entonces, pues estoy encantado, porque ahora este cuatrimestre tengo clases con las universidades americanas, y tengo menos tiempo, pero luego pues intentaré... Pero de todos modos, hoy, por ejemplo, he pasado todo el día escribiendo el libro hasta que me he encontrado con vosotros. Entonces, bueno, pues la idea es verdaderamente dar una idea de este desarrollo de la magia como un arte específico a lo largo de la historia, pero siempre estableciendo sus conexiones con el conjunto de la cultura. Igual que si haces una historia de la pintura, pues la relacionas con los planteamientos estéticos de cada momento, con el hecho de que a la aparición del óleo pues hace que se pinte de forma diferente a cuando se pinta en una cueva, en fin, todo este tipo de cosas es preciso establecerlo. Y entonces, pues estoy realmente ilusionadísimo. Lo que pasa es que todavía me queda bastante trabajo por hacer, y creo que tardaré, pues por ahora me pongo como fecha para tener
digamos, la primera versión del libro, que luego siempre tiene mucho trabajo de corrección, de no sé qué, el próximo verano. Pero luego a lo mejor me retraso. Lo que pasa es que a mí no me importa, porque a mí lo que me gusta, más que el final, o sea, cuando un libro ya lo has hecho, pues hombre, me encanta, porque si es muy bello como como Fantasmagoria, pues me encanta verlo. Pero yo como gozo es haciéndolo, ¿no? O sea, es que me lo paso fantásticamente descubriendo cosas. Yo soy un amante de los libros extraños, descubriendo libros en donde de pronto hay tal cosa, no sé qué. Pues ahí me paso la vida trabajando en bibliotecas extrañas y descubriendo cosas, y me lo paso muy bien. Entonces, si tardo, pues ¿qué le vamos a hacer? Se ponen más nerviosos los editores que yo. Bueno, nos estás dando una envidia tremenda, ¿eh? Yo estoy nerviosísimo ya de que salga eso, que salga ese libro fantástico. Por lo menos tenemos una fecha que puede ser 2019, aunque sea finales. Bueno, abrimos casi para terminar ronda de preguntas. No sé si queréis hacerle alguna pregunta concreta a Ramón de todo esto que ha comentado. Diego. Bueno, yo la pregunta no es sobre de lo que ha estado hablando en este episodio de Imposibles Improbables. Es más una curiosidad, que leí que en su primer libro le hizo el prólogo Vicente Alexandre. No se pronuncia así, ¿no? Pero bueno, porque yo era muy joven, entonces publiqué un libro de unos poemas en una antología que era de poetas nuevos, etcétera, y efectivamente Vicente Alexandre hizo el prólogo. Yo empecé escribiendo poesía, ¿no? Y desde mi punto de vista, fijaos que a lo largo de mi vida, las distintas cosas que he hecho, parece que he hecho cosas muy diferentes, pero claro, yo tengo una concepción de la magia muy cercana a la poesía. O sea, creo que un juego de magia a lo que se parece es a un poema, y que realmente provoca también una sensación poética si es un buen juego, ¿no? Puede provocar una sensación dramática y puede provocar una sensación cómica también, pero puede provocar una sensación poética. Al principio Borja hablaba de Miguel Muñoz, que ha ganado el último premio de la FIMS, ¿no? De la Federación de Asociaciones Mágicas Mundial, con un juego, con una rutina de bolas y agua que realmente es un poema. Es realmente un poema. Yo lo veo como un poema fundamentalmente, una sensación poética. Del mismo modo que cuando ejercí, por ejemplo, la antropología, pues eso me permitió conocer la otra magia, la de los chamanes y la de las gentes religiosas, etcétera, etcétera. Es decir, que siempre ha habido una cierta relación. Yo llegué a la magia porque me pareció un tema literario. O sea, que yo conocí a un mago extraordinario que se llamaba Gabriel Moreno, uno de los personajes más curiosos y sorprendentes del mundo de la magia española, porque era una persona que tenía su propia forma de ensayar, su propia forma de ver el mundo, sus obsesiones, su formación, que muchas veces venía pues no sé si recordáis estos libros de las enseñanzas de Don Juan de Castaneda, y de un ensayo del aprendizaje del tiro con arco y cosas estas que él aplicaba al ensayo de la magia y cosas estas, y a través de él conocí pues a un grupo de magos muy granado de la magia española, Juan Tamariz, Ascanio, Pep Puchol, todo este tipo de gente. Me sentí como en casa, pero siempre pensé que realmente a mí lo que me gustaba de la magia era esa capacidad de poner en tela de juicio los límites de la realidad, y que eso era precisamente lo que yo pretendía hacer como escritor, y por eso de algún modo me consagré a escribir sobre magia, ¿no? Más que a hacerla, que la he hecho alguna vez. Pero claro, lógicamente en la vida tampoco se pueden hacer todas las cosas que uno quiere, porque la magia, y vosotros lo sabéis mejor que yo, requiere muchas horas de ensayo, ¿no? Sí, claro. No puede, y escribir pues requiere también muchas horas, entonces o lo uno o lo otro. Bueno, Ramón, para terminar, esto es una pregunta que le hacemos a todos los invitados. Quiero que me cuentes tu momento más impactante vinculado con la magia. Puede ser muy difícil, ¿no? Porque mucha magia que hayas podido ver, o tanto en petit comité como en grandes escenarios, o quizás no sé de qué manera verlo, pero
o quizás leído de alguna vez en algún relato o algo. No sé cómo interpretarlo, pero te lo dejo a ti que lo interpretes tú. ¿Cuál puede ser tu momento más impactante, vinculado de alguna manera con la magia, que tú puedas recordar en este momento y que puedas sacarlo de la memoria? Bueno, por supuesto hay muchos, ¿no? Pero si yo ahora, por ejemplo, cierro los ojos, yo veo dos especialmente. Uno es la sal hecha por Fred Capps, que no tiene nada que ver con lo que se ve en YouTube, eso porque es una mala grabación la que aparece. La sal hecha por Fred Capps me parece un poema maravilloso, algo de alguien que abrió una mano, está vacía, la cierra y cae un chorro de sal. Es una cosa, vamos, un juego de magia absolutamente impresionante, ¿no? Y luego, claro, cuando te dedicas a la magia, pues muchas veces te encuentras con que la mayor parte de los juegos te gustan y aprecias cómo se hacen, pero la sensación de algo que te parece imposible, pues te gusta mucho tenerla. O sea, de no entender cómo se ha hecho algo, ¿no? Y para mí, por ejemplo, eso me pasó de un modo fantástico con una caja de espadas que hacía Moretti. Moretti era un tipo así de grande, calvo, fuerte, que iba con un traje de ¿cómo se llama esto? De cuero negro y tal. Su mujer era igual de fuerte, no sé cuántos. Y de pronto se metía en una cajita de cartón, ¿no? 1 metro, ¿no? Se metía, plaf. Y entonces la otra le atravesaba, pero con 25 espadas, semejante caja de cartón, y además, tía, no sé cuántos, de pronto quitaba las espadas y salía no solamente ese tipo tan grande, sino encima rodeado de globos por todos lados. Y aquello me parecía impresionante, ¿no? Porque me pareció sobre todo impresionante, pues porque no he querido desde entonces saber cómo lo hacía, porque es que ya para mí es el juego que siempre voy a tener como cerrado, como el que no quiero conocer el secreto, y que como decía Séneca, no me importa cómo lo hace, lo que quiero es volverlo a ver. Qué bonito para terminar, pero bueno, nosotros lo que sí, los oyentes seguro que querrán saber es dónde te pueden seguir para adquirir cualquiera de tus libros, quizás para ver alguna de tus conferencias, dónde te pueden seguir en redes sociales o en diferentes puntos para poder leerte. En redes sociales yo tengo un blog que ahora voy a volver otra vez a darle vida, porque claro, cuando en los últimos tiempos me he dedicado más a terminar el libro anterior, y eso muchas veces hace que desatiendas un poco eso, pero ahora como estoy trabajando en el siguiente, pues voy a intentar algunas partes irlas publicando, y es un blog que se llama ramonmairata.com, o sea que es fácil de encontrar. Y luego pues en Facebook yo escribo de vez en cuando. Este verano, por ejemplo, me lo he tomado de vacaciones, pero normalmente sí suelo tener bastante presencia en Facebook comentando cosas relacionadas con el mundo de la magia, etcétera, etcétera. Eso son en redes sociales las dos cosas fundamentales. El libro de la fantasmagoría se puede encontrar en cualquier librería. Por fortuna La Felguera tiene muy buena distribución. Si no está en una librería lo pueden pedir y se lo mandan, y si no, directamente en la editorial, que tiene una página web también estupenda, lafelguera.com, pues se puede adquirir perfectamente, ¿no? Bueno, de todas formas, todo esto lo vamos a poner en las notas del programa, tu página web, pondremos varios links para que puedan adquirir los diferentes libros que tienes, porque son maravillosos, y de hecho lo decía Manu al principio, decía, joder, yo tengo pendientes varios libros de Ramón porque quiero leerlos. Sobre todo porque los descubrí hace poco gracias a vosotros. Es una lectura imprescindible. Bueno, Ramón, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, porque siempre has sido llamarte y has dicho, voy. Entonces, para mí eso es maravilloso. Yo siempre que recuerdo cuando, de hecho estuvimos actuando hace relativamente poco en Sin Tarima, y en esa actuación yo siempre, cuando te invité para que vinieras a vernos actuar y tal, y yo esperaba
esas palabras que muchas veces te brinda Ramón cuando viene y posteriormente lo publica en Facebook o en el blog, en algún sitio, y entonces ves el mundo completamente distinto, ves tu magia y dices, joder, qué bien no sé si lo hago bien, pero qué bien lo ve Ramón, ¿no? Y entonces merece muchísimo la pena. Así que, Ramón, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por venir a Imposibles Improbables. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Hemos llegado al final del segundo capítulo. ¿Qué tal, profesor Bernadú? Interesantísimo, ¿eh? Nos lo hemos pasado fenomenal con Ramón y yo estoy deseando ir a comprar sus libros, pero corriendo, porque ya hace tiempo que los tenía en mente, pero con todos los líos que tenemos no he podido, pero voy a ir corriendo después de este programa. Vamos. Muy recomendables. Muy recomendable. Menudo personaje, Ramón, menudo pasado ha tenido. Qué interesante todo lo que nos ha ido contando, así que... Lo recomendamos. Desde luego que sí. ¿Diego Muñoz? Bueno, yo es que ya le conocía de antes y conocía un poco su trayectoria, pero increíble. Este hombre siempre te aporta cosas nuevas. Robert Sweet. Bueno, pues me ha parecido bastante interesante todo lo que cuenta Ramón. Yo le conocía de un par de clases de otro sitio. Y la verdad es que sigue pareciéndome interesante todo lo que nos trae. Bueno, os recomendamos, ya sabéis que todos los programas podéis encontrarlos en www.imposiblesimprobables.com y os recordamos que podéis entrar ahí, podéis consultar todos los programas que van saliendo y también los antiguos. Y por supuesto os tenemos que invitar encarecidamente a que nos sigáis en Twitter en @improbables. Y ahí detrás de todos esos mensajes estará Diego Muñoz contestando adecuada, maravillosa y maravillosamente a todo lo que le digáis. Os agradecemos muchísimo, de verdad, que nos puntuéis con 5 estrellas en iTunes para que Imposibles Improbables suba a lo más alto, y también, pues oye, nos vienen fabulosos los me gusta y los comentarios en iVoox. Así que, queridos amigos, os esperamos dentro de 15 días con el tercer episodio. ¡Adiós, Imposibles!